Pues tremendo calladón de hocico le ha dado el presidente a Ricardo Monreal, este traidor, quien quiere ser el próximo presidente de la República. Pues yo creo que va a ser con el PAN, el PRI o el PRD, algún de este partido opositor. Miren, dice que el tal Monreal ha dicho que va a haber pérdidas millonarias por la reforma eléctrica. Está desinformando porque no hay pérdidas, al contrario. Ahorita le pongo la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que mire, el Reforma, ahí ayudándole a su compadre, no al suyo, al de ellos, ¿verdad? De ser aprobada como está, la reforma eléctrica ocasionaría una sangría de muchos miles de millones de dólares, advirtió el senador morenista Ricardo Monreal, ¿verdad? Ahí con el Reforma decían esto, ¿no? Y luego, aquí daba respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía en este sentido? Sí, acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, ¿no? Es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios. Y tu periódico defiende a estas empresas. Entonces hablan de pérdidas millonarias. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está desinformado, porque no hay pérdidas. Al contrario, gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Nada más. Y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. Fuerte respuesta del presidente López Obrador, y es que inadmisible la presión de España contra la ley eléctrica, decía Manuel Bartlett. ¿Cómo pueden defender inversiones que están basadas en la corrupción? Decía el titular de la CFE, las empresas son sujetas a demandas, incluso penales, decía Manuel Bartlett, ¿verdad? Muy, muy interesante cómo se dio este contexto sobre lo que decía Manuel Bartlett, ¿verdad? Decía que era inadmisible que el gobierno de España pretenda presionar a México para que no se apruebe la reforma constitucional eléctrica y salga en defensa de estas multinacionales españolas que de forma ilegal han obtenido ganancias millonarias a través del saqueo de los recursos públicos y la corrupción que les permitieron las pasadas administraciones del PRI, del PAN, decía el director de la CFE, Manuel Bartlett, en respuesta a la advertencia que desde Madrid formuló el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, de que el gobierno del socialista Pedro Sánchez va a reaccionar de forma muy clara en caso de que se apruebe en el Congreso la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular dijo que con esas amedrentaciones no se va a detener una política en defensa de los intereses y la soberanía nacional. Estos siguen pensando que México es tierra de conquista. Sobre la cancelación de inversión de Iberdrola, recordemos que hace 2 años más o menos, AMLO insistía que él está rescatando a la CFE y sigue sin entender lo de los gasoductos que hoy sale a la luz, ¿no? Estos gasoductos en los que se gastaban millones. El presidente decía que creía en energía que producen las hidroeléctricas porque es más limpia y la más barata.
si no rescatamos a la CFE, se sigue el desorden y el saqueo si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés social. Si no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares, ¿sí?, por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel. Pues va a haber arreglo, ¿sí? Esta carta es con ese propósito de que quieren un diálogo, me están pidiendo incluso una entrevista. Quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí está. No accede el presidente. Y eso es hace 2 años. Incluso, mire, comentaba a través de Twitter Jesús Ramírez, mientras funcionarios, empresarios y medios españoles se oponen a la reforma eléctrica en México y defienden a sus empresas en España, se cuestiona ese modelo. Así funciona la estafa de la electricidad, privilegios a empresas y altos costos a usuarios y estados. Mire, el precio de la luz, sistema marginalista, 10 euros, 20, 40, 54. Y aquí obviamente no puedo ponerle play a esto por los derechos de autor, pero ahí está simple y sencillamente como les pusieron un alto, ¿no? Vea, ahí está, mire. Ricardo Monreal con el vato que salió ahí, sin temor a equivocarme, en los comerciales estos de contra el Tren Maya, ¿verdad? Incluso AMLO puso en su lugar al embajador Ken Salazar, el presidente de la República. Le preguntaron sobre la palabra del embajador, quien pidió que se respeten los contratos firmados con la ley vigente del sector eléctrico. Y dijo, yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores van a decidir. Ya lo puso ahí en su lugar. O sea, andan están tan desesperados ahorita que ni siquiera escuchan lo que dicen. Mire, dice el senador del PAN que escúchelo, se va a reír a carcajada, póngale atención. La verdad de las cosas es que como está planteada esta reforma, no necesita una maquillada, lo que necesita es volver a nacer como propuesta. Como está, murió muerta. No hay forma de ayudarla. Como está, murió muerta. Ay, no, Dios mío. Si no se aprueba la reforma eléctrica, serán las empresas quienes pongan el precio, como sucede en España, dijo el presidente López Obrador. Mire, un año con la luz disparada, hay sectores que han decidido no salir a trabajar porque no les compensa. Allá en España está el asunto pesado. El presidente López Obrador informó que de ser aprobada la reforma eléctrica, se terminarán los contratos leoninos asociados a la industria eléctrica como lo del autoabasto y se llegará a acuerdos con las empresas privadas para que nadie salga afectado, ¿no? Incluso Berta Carabeo le decía, ay, mi cabildero vendepatrias, usted siga con sus sueños guajiros. En el legislativo avanzamos para que usted y a sus representados se les acabe el negocio a costa del pueblo. Aquí ya no manda Iberdrola, la reforma eléctrica va, contestándole aquí a Monroy, ¿verdad? Que decía, ay, senadora, quizá ni siquiera llegue al Senado, que no pase ni en diputados, ¿verdad? Porque decía Berta Carabeo a través de su cuenta de Twitter que anuncio que la reforma energética que envía el presidente López Obrador al Senado la votaré en sus términos. La reforma pasará porque el pueblo manda, ¿verdad? Y ahí andan estos panistas pues envalentonados. Ya lo dijo el presidente, es importante la reforma eléctrica. Necesitamos una industria eléctrica que beneficie al pueblo, a todas las familias mexicanas y no a unos cuantos. Mire, esto decía. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad.
todo esto para privatizar el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas. Ahí está. Simple y sencillo, beneficiando a unos cuantos. Vea que incluso el PRI, desde el año pasado, decía que nadie los va a presionar, ¿verdad? Aquí está, miren. Al PRI nadie lo presiona, respondió el líder del PRI, Alejandro Moreno, tras la amedrentación del PAN de deshacer la alianza Va por México si el tricolor vota por la reforma eléctrica del presidente. Y como grupo parlamentario. Primero decirte, Claudia, nadie presiona al PRI, nadie. Ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir. Primero, es una comparación atemporal. Los momentos del presidente Cárdenas era un México. Los de cualquier otro presidente, la historia lo evaluará y para eso nos sirven, para tener referentes de lo que tenemos. Pero el PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual. Ahí está, ¿verdad? Y es que dice ya ahí la historia, ahora con Chayote Gómez Leiva, nos mantenemos y confirmamos que el PRI votará la iniciativa sobre la reforma eléctrica hasta después de las elecciones. Y si es la misma que conocemos, nuestro partido votará en contra, ¿verdad? Nos mantenemos y confirmamos que el PRI votará la iniciativa sobre reforma eléctrica hasta después de las elecciones. Y si es la misma que conocemos, nuestro partido votará en contra. Bueno. Damas, caballeros, regáleme su comentario. Bien recibido en la cajita de las opiniones. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Adiós.